Buenas noches. Hoy daré cuenta de un ensayo contenido en la obra La máquina de pensar y otros diálogos literarios, material editado por la Asociación Nacional del Libro en la edición de 1998. La máquina de pensar presenta el trabajo de dos de los más grandes escritores de la lengua castellana, el mexicano Alfonso Reyes y el argentino Jorge Luis Borges. En el libro encontramos temas recurrentes, entre ellos Ramón Lull, personaje que vivió entre los siglos XIII y XIV, la novela policial, James Joyce, Miguel de Unamuno, G. K. Chesterton y H. G. Wells, entre otros. La máquina de pensar es, pues, un libro de afinidades, de encuentros entre estos dos gigantes de las letras. Antes de abordar el texto, quiero mencionar el concepto que tenía Borges sobre uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud. Ha sido, dijo Borges, uno de los mayores escritores de las diversas literaturas cuyo instrumento es la lengua española. Considero a Reyes el más alto estilista en prosa en español de este siglo. Para mí, el mejor prosista de la lengua española de este y del otro lado del Atlántico sigue siendo el mexicano Alfonso Reyes. Lo expresado por Borges da cuenta de la amistad que tenían ambos monstruos de la literatura. En 1924, Borges había enviado un ejemplar de Fervor de Buenos Aires a Reyes, quien así conoció su trabajo. En 1927, Alfonso Reyes fue nombrado embajador de la Argentina. Allí entabló amistad con varios autores, entre ellos Pedro Enríquez Ureña, en cuya casa Borges y Reyes se encontraron al menos en una ocasión. En 1949, Reyes expresó lo siguiente después de haber leído el Aleph. Usted, refiriéndose a Borges, me ha reconciliado con las letras. Reyes, escribió Borges, y este fue el mayor elogio. Es el primer hombre de letras de nuestra América. No digo el primer ensayista, el primer narrador, el primer poeta. Digo el primer hombre de letras, que es decir, el primer escritor y el primer lector. Más que una reseña de cada texto del libro, esto es una invitación a buscar, a indagar sobre la vida de ambos escritores, así como su vinculación con otros autores, despertar en ustedes la curiosidad e invitarlos a la lectura. En el primer texto, Jorge Luis Borges habla de la máquina de pensar diseñada por Ramón Lull a finales del siglo XIII. Se trata de un esquema de discos concéntricos que esquematizan los atributos de Dios. Al centro de este aparece la letra A, misma que significa el Señor. En el siguiente anillo exterior aparecen las letras en el sentido de las manecillas del reloj, de la B a la K. A cada una corresponde una característica de Dios. La B significa bondad. La C es la grandeza. La D corresponde a la eternidad. E corresponde al poder. La F es la sabiduría. La G la voluntad. La H es la virtud y K la gloria. Cada una de las letras está unida a la A, es decir, a Dios. Si dibujan el esquema podrán notar con mayor detalle lo descrito. Pongamos por ejemplo, si la letra B, o bondad, se une con todas las demás, esto es, con los atributos restantes, tendremos gloria eterna, luego de unir K y D. Así también, eternidad gloriosa si unimos la D y la K. Podríamos continuar con cada una de las 8 letras exteriores, permeadas a su vez por la naturaleza divina. Este esquema o diagrama, dice Borges, es una máquina de pensar. Nosotros, en el fondo no menos ingenuos que Lull, la cargaríamos de modo distinto. Por el momento dejaremos aquí la nave. En otro momento elevaremos el ancla para abordar otros textos guardados en la máquina de pensar y otros diálogos literarios. Un último abordaje antes de cerrar. Alfonso Reyes escribió en una comunicación a José María Chacón, refiriendo una anécdota de don Miguel de Unamuno. Tengo, me dijo el maestro, un hijo que me inquieta y me enorgullece. Un día tuve que reprenderlo porque desobedeció a su hermano mayor. ¿No sabes, le dije, que los hermanos menores están obligados a obedecer a los mayores? Y él me contestó, si llego a saberlo a tiempo, no nazco. Buenas noches.